Arturo Campos otra vez, y desde Guanajuato les estamos compartiendo leyendas de este estado, en esta ocasión la del Callejón del Beso. Los azares nos han traído a Celaya y desde aquí vamos a platicarles esto que ocurrió en la mera capital. Pues bien, cuentan que en la época colonial doña Ana María y don Carlos se enamoraron. Hubo un intenso corazón palpitante entre los dos después de que en una ocasión compartieron un poco de agua bendita. Desde entonces andaban juntos para todos lados, claro, con las reservas que la decencia novohispana imponía, la mirada a lo lejos, el no tocarse, el decirse palabras elegantes. Así se vivía el amor en aquellos años. Resultó pues que don Carlos, emocionadísimo, le pidió a Pedro, padre de Ana María, la posibilidad de casarse con su hija. Don Pedro de mil amores aceptó, no tanto porque pensara en la felicidad de su hija, sino porque justamente en ese momento don Pedro, hombre famoso por sus grandes caudales, estaba a punto de entrar a la quiebra. Y qué mejor para resarcir esos conflictos monetarios que el que su hija se casara con un hombre rico. Y don Carlos, el enamorado de Ana María, un hombre rico era, famoso en Guanajuato, no solamente por su fortuna, sino por ser muy buen cristiano. Aunque la fortuna de don Carlos no era suficiente para hacer recuperar la fortuna de Pedro, el padre de Ana María, algo era algo. Y ocurrió que fijaron la fecha y se encontraron en la casa de don Pedro, y con todas las ceremonias correspondientes y la anuencia de San Antonio, patrono santo de los amores, se acordó que se realizaría el matrimonio entre Ana María y Carlos un año después. Durante ese año, esperaba don Pedro, Carlos acrecentaría su fortuna, y de esa manera la dote que le diera por el casamiento de su hija le ayudaría a resolver sus problemas económicos. Pero no fue así, al contrario. A Carlos, un gran cargamento de telas que esperaba le salió mal, y en vez de acrecentar su fortuna en ese año, la disminuyó considerablemente. ¡Qué terrible! Ahora don Pedro, hombre rico venido a menos, casaría a su hija con un hombre todavía más pobre que él. Afortunadamente para don Pedro, que no para Ana María y mucho menos para don Carlos, llegó de España Ernesto, un viudo bastante extraño, que se la pasaba todo el tiempo acomodándose los ropajes porque los botones se le saltaban de tan robusto que era. Pues bien, aquel personaje, don Ernesto, había venido a Nueva España para buscar mujer, y la guanajuatense más hermosa, más tierna y más cristiana que encontró fue, desde luego, Ana María. Y como si el destino le jugara una broma, fue en la misma pila de agua bendita donde se había enamorado de don Carlos que el viudo Ernesto, venido de España, la encontró y la miró por primera vez. Pero en ese momento no hubo un corazón palpitante que los uniera. En ese momento no hubo el estremecimiento de la piel ni las miradas tiernas. Hubo el deseo de un viudo español y el susto de una mujer que ya estaba comprometida. Acudió entonces don Ernesto ante don Pedro para preguntarle si su hija estaba ya con alguna promesa matrimonial, si comprometida estaba. Y anulando el acuerdo previo con Carlos, don Pedro vio los finos ropajes de Ernesto y reconoció que esa era su esperanza para que su hija se casara con alguien de mejor fortuna. Sin previo aviso, rompió el trato, con toda la tristeza de su hija de por medio. Y a las 2 semanas se hizo una nueva promesa matrimonial ilegítima, en la cual Ana María estaba comprometida a casarse con aquel viudo venido de España. De esta manera, su hija quizá no sería feliz, pero don Pedro volvería a recuperar la abundancia de sus caudales, que eso era lo que más interesaba a aquel hombre. Matilde, la nana, fue a avisarle a Carlos que la promesa matrimonial se había terminado, y aquel, en lugar de tomar un desplante por medio de una espada para confrontar a don Pedro y pedirle que cumpliera la promesa, guardó silencio y guardó recato. Buscó en la oración la sabiduría para saber qué hacer. No solamente se había terminado la promesa matrimonial, sino que además la mujer a la que amaba iba a ser infeliz para siempre casándose con alguien que no quería. En comunicación con Matilde, buscaron maneras para anular la nueva promesa, para que Ana María no se casara con aquel viudo español y pudieran recuperar el camino del amor que ya habían trazado Carlos y Ana María. Pero no se les ocurría nada. Un rapto, impensable. Retar a duelo a don Ernesto o aún más a don Pedro, imposible. ¿Qué hacer? Por aquellos días, mientras se llegaba la fecha de la boda, don Carlos tuvo un nuevo golpe de suerte, pero esta vez favorable. Un cargamento que había llegado a Veracruz tuvo dedicatoria para él, y de un momento para otro volvió a tener fortuna.
una fortuna aún más grande que la del mismísimo don Pedro, que la del mismísimo de don Ernesto, que la de cualquier personaje de Guanajuato. Ay, si don Pedro hubiera sabido que el yerno que había despreciado ahora era uno de los hombres más ricos de la Nueva España, hubiera anulado la promesa matrimonial con el viudo español para regresarla a don Carlos, el enamorado original. Pero Carlos guardó discreción, guardó silencio, no para disfrutar su fortuna egoístamente, sino para preparar el plan que le llevara nuevamente a ser el enamorado, el prometido de Ana María. Se acercaba la fecha de la boda de Ana María con el viudo don Ernesto. En la esperanza de recuperar su fortuna, don Pedro quiso comprar las casas de los alrededores y le interesó mucho una que estaba junto a su propia propiedad. Una casa que estaba dividida apenas por una pequeña callecita tan estrecha que de una ventana a otra, de un balcón a otro, se podía tocar pared con pared. Un callejón muy estrecho y por lo tanto olvidado, insignificante. Y cuando fue a preguntar quién era el dueño de la casa de junto, se encontró con la sorpresa de que el dueño era el mismísimo Carlos. Lo dejó pasar, no le dio importancia. Carlos había comprado la casa de junto y había urdido un plan con Matilde la nana. Todas las tardes, Ana María se encontraba con su prometido, aquel viudo español don Ernesto, y todas las noches subía a su alcoba y salía a su balcón. Con solamente estirar la mano, llegaba a la casa de junto. Y el dueño de la casa de junto era Carlos, el hombre a quien sí amaba verdaderamente. Todas las tardes con su prometido, aquel que no quería, y todas las noches platicando de cerquita, rostro con rostro, mano con Carlos, y esperando que la luna les diera la inspiración para tener un plan con el cual pudieran quizá irse de Nueva España y casarse, o quizá quedarse y retar al mundo para demostrar su amor a pesar de promesas matrimoniales. Pues ocurrió que una vez don Pedro sospechó que qué extraño que su hija subía de inmediato a su balcón, que salía y se asomaba, que esperaba las noches y que era más feliz cuando terminaba la entrevista con su prometido que cuando estaba con él. Decidió espiar en aquel callejón estrecho y se dio cuenta de lo que pasaba cada que salía la luna. Su hija, con ayuda de Matilde la nana, se encontraba de una casa a otra en aquel callejón estrecho con Carlos, aquel yerno despreciado. Y como no sabía de la gran fortuna que tenía don Carlos, Pedro, el padre de Ana María, decidió terminar con eso de una vez por todas. Una noche de locura, con don Ernesto, estableció algo, que Ana María no se iba a casar con él, pero que aún así unirían sus fortunas, y ya que no necesitaban de la hija, y ya que la hija le había provocado tal desplante y tal indignación y tal vergüenza, podría incluso terminar con la vida de Ana María. Y así ocurrió en esa noche de tragos y locura. Esa noche Ernesto no vio a Ana María. Después de beber mucho con don Pedro, los dos subieron en la noche a la alcoba de la muchacha y la encontraron en el balcón, admirando y queriéndose con palabras y con miradas con Carlos, que estaba del otro lado del callejón, en la casa de junto, aquella que se podía tocar con tan solo estirar la mano, y al golpe de una daga atravesada en la carne de aquella muchacha, la sangre terminó con la historia de amor. Don Carlos no pudo hacer nada, estaba muy cerca, pero las casas en espacios diferentes impidió que lograra llegar a auxiliar a su amada. Lo único que pudo hacer era, ante el escape del asesino, el mismísimo don Pedro, y del cómplice, don Ernesto el prometido, tocar de una casa a otra, atravesando el balcón, la mano de Ana María, para darle un beso tiernísimo poco antes de que muriera. Ese beso ha perdurado desde entonces durante más de 2 siglos y medio. En Guanajuato, el beso de amor que más se recuerda es un beso que ganó a la muerte, un beso en la mano, un beso enamoradísimo. Y es por eso que desde entonces a este callejón de Guanajuato le conocen como el callejón del beso de nuestra república. Desde Celaya les saludamos. Aquí también hay leyendas que otra ocasión les platicaremos. La siguiente terminamos la trilogía de leyendas de Guanajuato. En 15 días comenzamos con leyendas de Oaxaca. Agradezco mucho a Lalo y a Mali su compañía y su apoyo para la realización de este video. Sigan en la página de TAC y nos vemos.